Hola, buenas noches. Bienvenidos. Nos encontramos en el programa Evangeliza TV, este día tan importante que celebramos a nuestro santo Rafael Guízar. Un saludo a todos los Rafaeles. Está conmigo esta noche para hablar del tema del Concilio Vaticano II, el padre Bruce y el padre Buenas noches. Juan Manuel. Buenas noches. Pues bueno, ya les hemos dicho que vamos a hablar acerca del Concilio Vaticano II. Y este tema es bastante importante, bastante amplio, muy vasto. Y pues vamos a empezar como antecedente directo, padre. Al Concilio Vaticano II se encuentra la nueva teología. ¿Qué se propone en ella y qué papel juega en torno al concilio? Bien, pues buenas noches, un saludo para todas las personas que están siguiendo esta transmisión, este programa como cada semana. Y pues sí, estamos precisamente dando continuidad al tema que se aperturó la semana pasada con la presencia del padre Juan Manuel, de mi compañero el diácono José Miguel Jonathan. Había todo un contexto histórico, que es lo que estaban diciendo los padres la semana pasada, que va gestando el Concilio Vaticano II. Y esto de la nueva teología fue una escuela de teología francesa. Y entonces ahí fue cuna de mucho pensamiento y de muchos frutos positivos de reflexión que fueron preparando ya prácticamente la antesala del Concilio Vaticano II. Entonces, había una cuestión de cientificismo en torno a esas fechas previas al concilio. Muchas personas estudiosas, algunos se declararon ateos. Como iba avanzando el método histórico de una manera más formal, entonces se empezaron a criticar varios elementos, por ejemplo, contenidos en la Sagrada Escritura. Ante esa situación de cientificismo, de ateísmo, empieza a haber reflexión de parte de la Iglesia para que se diera una respuesta. Y entonces una de las principales razones que se daban para poder dar respuesta era volver a reflexionar la teología neoescolástica. Bueno, entonces, era una manera de dar respuesta ante estos fenómenos modernos. Sin embargo, algunos cayeron en algunos errores porque para responder a esa ciencia moderna, a veces se terminaba diluyendo la fe. Entonces se decía, bueno, ok, la ciencia va progresando y entonces vamos cediendo los contenidos dogmáticos y vamos amoldándonos a lo que proponen las ciencias. Y entonces se decanta en algo que se llama modernismo, que es el ceder, el diluir determinados dogmas, determinadas verdades de fe, por querer dar una respuesta y por querer conciliar a fuerza con las propuestas científicas, ¿ok? Entonces, lo que llamamos aquí como escuela, como corriente de nueva teología, es un intento de querer dar una respuesta, pero sin diluir la fe. Y ya precisamente en ese intento que se va haciendo de dar una respuesta teológica más precisa, desde luego va habiendo como diferentes, a veces imprecisiones, ¿no? Imprecisiones que va habiendo en el camino. Pero, pues no todo estuvo mal. Hubo muchos elementos que con el paso del tiempo, a lo largo de la reflexión de la Iglesia, van siendo vistos como luces que después se van adoptando en la reflexión propiamente del Concilio Vaticano II. Y bien, pues ahorita podríamos hablar poco a poco de algunos de los teólogos franceses que pertenecen, que derivan de esa escuela de la nueva teología, que para ubicarnos un poquito en el tiempo, está a principios del siglo XX. Entonces ahí se va inculcando, se va desarrollando esta escuela de teología. Y ahorita vamos poco a poco, si gustan, pues desarrollando del pensamiento de ellos. Bastante interesante esto de ciencia y fe, ¿verdad? O sea, entender que vamos avanzando, incluso actualmente existe una controversia y podría decirse que se encuentra separado
pero es interesante esta parte. Bueno, ¿quiénes son, cuáles son y qué aportan los teólogos franceses, padre? Bueno, pues me permito saludarlos a ustedes, queridos televidentes y hermanos todos que caminamos en esta fe y en esta iglesia. Continuando, como dijimos, lo que hace 8 días reflexionamos sobre el concilio, vemos que la realidad que envolvió el concilio no solamente fueron situaciones sociales que se estaban cambiando dentro del ámbito, sino que también el pensamiento se va adecuando a la época, se va transformando. Durante muchos siglos el pensamiento tuvo una característica casi dijéramos única, ¿verdad? Toda la corriente filosófica y teológica tomista, y eso pues prevaleció, pero igual también en el pensamiento social las diferentes propuestas de pensamiento empezaron a cambiar, como bien dices tú, Bruce, hacia el modernismo, ¿verdad? Hacia nuevas ideas, nuevas formas de pensar. Por lo tanto, pues esto va haciendo un impulso, va empujando también el campo intelectual de la iglesia, porque la iglesia es también figura en la propuesta del pensamiento. En cada época ha habido grandes pensadores y grandes personajes que, unidos a la iglesia y como dice la ciencia y la razón, se proponen nuevas formas de pensar. Y así pues este grupo de pensadores que comenzó una renovación, ¿verdad? Un impulso nuevo en aquella región de Francia, donde comenzaron la nueva escuela de teología, pues hicieron posible que se fuera poco a poco modificando los esquemas de pensamiento tan consolidados a lo largo de varios siglos, y todas estas ideas fueron precisamente como la chispa que encendió las ideas del Concilio Vaticano II. Porque deben ustedes saber que el Concilio Vaticano II es un movimiento renovador, podríamos decir revolucionario, de los tiempos modernos para la iglesia. Los que no vivimos antes del concilio no dimensionamos el cambio, pero los que lo vivieron en carne propia, incluso para ellos, para muchos, fue una verdadera crisis. El tener que enfrentar los cambios, que vamos a hablar después de ellos, qué cambios consistentes hubo y todavía qué cambios nos faltan, porque todavía hay muchas cosas que el concilio nos vino a proponer y todavía en el caminar de la iglesia nos hace falta consolidarlos, ¿verdad? Entonces, estos chispazos que se originaron en esta nueva escuela teológica de origen francés, con todo el elenco de teólogos que se van a mencionar, pues dieron lugar a los principios que después formaron las nuevas propuestas del Concilio Vaticano II. No se cambia la fe, no se cambia la doctrina, ¿sí? Simplemente se vienen a buscar nuevas expresiones, ¿verdad? Nuevas maneras de transmitir el mensaje de Jesús, ¿verdad? Un nuevo ardor, una frescura en el mensaje presentado, tanto por el Papa, los obispos, los sacerdotes, como también en todo el pueblo de Dios, ¿verdad? Como una manera distinta de entender lo que es la iglesia y el mensaje que predicamos. El concilio es algo muy, muy importante, es algo muy delicado para nosotros, que supongo laicos que estamos viendo este programa, los de a pie. Es un tema difícil, ¿no? Ahorita que estoy escuchando a los dos padres, me siento así como sobrepasada del conocimiento, y pienso que es un tema delicado, un tema que se debe de tener cuidado. Entonces, ¿quiénes participan en la realización de los concilios? Bueno, entonces me gustó esta expresión que ocupaba el padre. Yo creo que de algo que debemos de sentirnos, podemos sentirnos orgullosos, es que en la iglesia hay una referencia de pensamiento. A lo mejor los integrantes de la iglesia todos
vamos teniendo diferentes crisis y la iglesia a lo mejor a nivel moral muchas veces no andamos muy bien. Sin embargo, yo creo que en cuanto a su doctrina, en cuanto a su reflexión humanista, su reflexión teológica, hay grandes frutos. Bien, entonces vamos a ir mencionando a algunos de los teólogos. Fíjense que precisamente estaba viendo aquí en mis apuntes, la nueva escuela de teología está ubicada en un monasterio cisterciense, entonces cuna de pensamiento, ¿no? Y bueno, está un poquito difícil de pronunciar en francés, es algo así como Le Souchet, algo así es, lugar de los sauces, es la traducción. Entonces ahí en ese lugar empieza toda la escuela. Bien, hay un personaje que se llama Teilhard de Chardin. Él no solamente es teólogo, sino también es científico, paleontólogo. Vamos a ir mencionando poco a poco a cada uno de ellos en un momento más. Estamos en el programa Evangeliza TV. No olviden mandar sus mensajes y preguntas para que podamos contestarlas y aprovechar el amplio conocimiento que tienen aquí nuestros panelistas sobre el tema. Estamos hablando sobre el Concilio Vaticano II. Volvemos en un momentito. Ya estamos de regreso. Un saludo al padre Marcos Rolando. En ausencia de él me encuentro su servidora Diana María Blano Castro. Y bueno, aquí en este descansito que tuvimos estábamos comentando algo que es muy importante, sobre todo para los laicos, ¿verdad? Que nos dejen muy claro que el concilio no vino a modificar la doctrina, ni la fe, ni la esencia, ¿verdad, padre? Algo nos estaba comentando acerca de eso y que es muy importante. Sí, les ponía un ejemplo, ¿verdad? De cómo el concilio no toca la fe ni la doctrina, porque esas cosas, pues, hacen lo esencial de nuestra fe cristiana, ¿no? No es algo que se puede mover así al gusto de la gente, ni con los tiempos tampoco. La fe está ya escrita y está dicha, y eso es lo que debemos creer. Les decía más o menos como cuando utilizamos un microscopio, ¿no? El objeto es el mismo, ahí está, y el microscopio tiene a veces 3 lentes, por lo regular los más comunes. Entonces el especialista le cambia, ¿verdad?, el lente para poder ver con mayor precisión lo que ahí hay. Lo mismo hicieron los teólogos, este grupo de teólogos que impulsaron esta renovación en el pensamiento eclesiástico, enfocaron con mayor claridad, limpiaron el lente, enfocaron para poder mirar el objeto de nuestra fe con más precisión, ¿verdad? Si se trataba de presentar el misterio de la Trinidad, ahí tenemos a von Balthasar, ¿verdad?, que es un teólogo especialista en este tema, y él va a dar nuevas directrices para entender lo que ya nosotros creemos, que Dios es un solo Dios en 3 personas. Y eso es bastante importante porque al menos a través ahora de las redes sociales, especialmente de YouTube, existe un sinnúmero de canales que verdaderamente confunden a la iglesia, ¿no?, en general. Y le digo especialmente a los laicos, yo hablo por los laicos, traigo la bandera de los laicos porque he visto varios programas que si el rito es válido, que si no es válido, que si se sube la valla, todo, y que si se puede o no se puede. Entonces, qué bueno que ahora nos están dando la claridad en esto. Bueno, continuando con los... Me encantó a mí la analogía que hace el padre, porque precisamente el contenido de la revelación, que le llamamos a eso al mensaje que Dios da a conocer de sí mismo, quién es Él, y que llega a su culmen en Jesús, ese no puede ser modificado, no puede ser alterado, estaríamos modificando la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Lo que hacemos desde nuestra conciencia histórica, desde nuestro lugar en la historia, desde nuestros recursos reflexivos, es lo que van haciendo los teólogos. Entonces son diferentes enfoques para analizar, para reflexionar sobre los elementos de la fe. Entonces estábamos ya con el primero, Teilhard de Chardin. Fíjense, jesuita, geólogo, paleontólogo. Él es francés y de las principales contribuciones que él va realizando dentro de su reflexión, como tiene conocimientos científicos,
va haciendo una conciliación, fíjense, de la teoría de la evolución con el tema de la fe. Entonces, ¿cómo conciliar precisamente lo que nos va diciendo, pensemos el libro del Génesis, con la teoría de la evolución? Y ahí va realizando diferentes propuestas. De hecho, hizo bastantes investigaciones en equipo con otros científicos, donde van descubriendo y van confirmando precisamente esta teoría evolucionista. Por lo mismo, en su momento, a veces fue criticado por algunos círculos dentro de la curia romana, y en un momento dado se fueron tomando en consideración sus escritos y se le pedía que diera cuenta de ellos para analizarlos, para explicarlos, porque precisamente como la iglesia va cuidando este mensaje revelado, cuando hay algo que de repente suene a lo mejor contradictorio con el mensaje revelado, pues hay que analizarlo. La iglesia pues también se encarga de eso. Y por eso en su momento sus escritos fueron detenidos, pero posteriormente, precisamente con la presencia de Pablo VI, el Papa, otra vez fue reivindicado en su investigación. Entonces, pues sí se trata de un análisis que se va realizando. Teilhard de Chardin entonces es un teólogo que entre sus aportaciones va a decir que la fe no estorba a la ciencia, sino por el contrario, los elementos de la fe también pueden contribuir al progreso de la ciencia. Y él entonces en ambas esferas va haciendo una conciliación. Por ejemplo, tenemos a otro teólogo, Henry de Lubac, jesuita también, sacerdote, profesor de teología fundamental, y él lo que realiza es una confrontación de la teología con el pensamiento contemporáneo. Entonces, lejos de tener una postura como teólogo rigorista, donde diga que no tiene nada que dialogar la fe o la iglesia con el pensamiento moderno, con el pensamiento científico, con el pensamiento histórico, hace todo lo contrario, entra en diálogo. Sus mayores aportaciones son en la materia de la historia, precisamente ahí donde el método histórico iba haciendo diferentes críticas a la iglesia, ahí él va sumando. Henry de Lubac, él vivió de 1896 a 1991. Bien, entonces ahí va teniendo también mucho que hacer dentro del terreno de la historia y la ciencia. Otro, por ejemplo, por mencionar, porque son varios, Jean Danielou, historiador y discípulo de Henry de Lubac. Él también fue jesuita y también cardenal. Dentro de sus aportaciones va teniendo como tema la salvación de los no cristianos. Es un tema también fundamental, ¿sí? Porque a lo mejor en algún tiempo de la reflexión de la iglesia, precisamente con lo que se tenía sabido dentro de la revelación y la teología en su momento, se decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Pero poco a poco, al reflexionar sobre esta teología, se va viendo que finalmente Dios busca la salvación de todo ser humano, ¿sí? Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, dice la Sagrada Escritura. Entonces, precisamente va habiendo una reflexión teológica, en este caso de Jean Danielou, para abonar precisamente a este principio, la salvación de los no cristianos, de aquellas personas de buena voluntad que a lo mejor no profesan su fe y no creen en Cristo o no lo aceptan. Sin embargo, son gente de bien y que tiene a Dios en su persona. Bien, entonces aquí vamos viendo precisamente más contribuciones de parte de los teólogos. Todavía hay otros más. No sé si a lo mejor el padre quisiera agregar algún comentario acerca de lo que vamos diciendo acerca de los teólogos y su reflexión. Sí, muchas gracias, Bruce. Yo quisiera agregar a estos dos que son muy importantes, Karl Rahner y von Balthasar, por el tema que ellos profundizaron desde la teología dogmática, el tema de la Santísima Trinidad. Creo que en la doctrina cristiana el principio fundamental es saber quién es Dios,
¿verdad? Y nuestra primera afirmación en los catecismos tradicionales es que Dios es uno y trino, ¿verdad? Y esta verdad se sostiene, ¿verdad? Y de ahí se desprende una serie de cosas muy importantes, ¿verdad? La misión que tenemos nosotros en la vida como personas, imagen de esa Trinidad, la visión de la iglesia, imagen también de la Trinidad, ¿verdad? Y todo el misterio de la redención es una obra trinitaria. O sea, continuamente vamos a estar haciendo una referencia a la Trinidad. De tal manera que estos dos teólogos destacados, ¿verdad?, del siglo XX, primera mitad del siglo XX, dan la pauta para una gran riqueza de lo que es la figura de la Santísima Trinidad, dándole un dinamismo, ¿verdad?, y una aplicación, dijéramos, práctica en la vida de la iglesia. Yo digo que mucho tuvo que ver con la nueva eclesiología que se suscitó a partir del Concilio Vaticano II. Eclesiología es la manera de entender a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo es la iglesia? De tal manera que, fundados en el pensamiento de estos dos grandes personajes, surgieron esas ideas que hoy hacen que la iglesia sea completamente nueva, sea una expresión, hoy el Papa Francisco dice, de sinodalidad, es decir, de un pueblo donde todos caminamos juntos, ¿verdad? Y ahí está el inicio, en el pensamiento de estos dos grandes personajes, acerca, Karl Rahner y Urs von Balthasar, acerca del misterio de la Santísima Trinidad. Y les comparto que cuando yo en la teología entré al curso del Tratado de la Trinidad, estaba muy emocionado porque yo iba a comprender todo lo que no había comprendido de este gran misterio. Terminé el curso y lo aprobé muy bien, pero me quedé todavía con el misterio. No, pues imagínese yo que me quedé con el catecismo de San Rafael Guizar. Un solo Dios en tres personas distintas. Bueno, fíjese, la Iglesia Madre no está peleada, sino al contrario, hay un diálogo con esto de la teoría de la evolución, ¿verdad? También con la explicación de la Trinidad y la salvación de los no cristianos. O sea, qué interesante y qué bueno es saberlo. Bueno, nos encontramos aquí en Evangeliza TV. Vamos a ir a un pequeño corte. Estamos esperando sus mensajes. Acuérdense, 272-2597-95-6 para cualquier mensajito, saludo. Un saludo aprovechando para los atletas de María. Regresamos. Estamos de regreso en su programa Evangeliza TV. Vamos con Fátima Aparicio para mensajes y saludos. Gracias. Familia Gutiérrez Pérez del Fraccionamiento Jardín 2. Saludos Diácono Bruce y Padre Juan. Cecilia Castañeda. ¿En qué parte del concilio permite las danzas en misa? Gracias. María del Carmen Martínez Maceda. Saludos Diácono Bruce Wong. Felicidades y bendiciones. Familia González Saavedra. Bendecida semana. Saludos desde Costco. Miguel Aparicio. Saludos Bruce. Gusto de verte. Familia Martínez Maceda. Gusto de ver al Diácono Bruce y al Padre Juan. Gracias por darle continuidad a este tema tan importante. Familia Cruz Osorio. Saludos Padre Juan Manuel. Bendiciones desde Maltrata. Familia Carrera Gómez de la Avenida de los Censos. Saludos Padre Juan. Gusto de verlo en televisión. Felicidades por su aniversario sacerdotal. Ana Rodríguez. ¿Los cambios del concilio fueron buenos o malos? Gracias. Carlos Báez. Buenas noches. ¿Qué quiere decir la palabra coetus en el concilio? Gracias. Familia Olvera Rosas. Saludos Padre Juan desde Irapuato. Bendiciones en su ministerio. Familia Acevedo Jiménez de Palmira felicita al Padre Juan por su aniversario. Familia Estrada Garibay. Saludos Maestra Diana. Gusto de verla en TV. Familia Rodríguez Cruz de Cuitláhuac. Bendiciones Diácono Bruce y Padre Juan. Familia Ugalde de Jalapa. Bendiciones a la diócesis de Orizaba. Saludos. Familia Belleira Valerio. Bendiciones y saludos desde Norte 8. Francisco SC. Gracias por profundizar sobre este tema. Saludos y bendiciones. Sí, un tema bastante amplio. Y bueno, pues vamos a resolver la pregunta que nos hacían.
qué quiere decir Chetus, ¿verdad? Chetus es la forma como se pronuncia. Sí, es muy bonito pensar cómo se organizaron los obispos, más de 2000, para llevar a cabo el concilio, ¿verdad? Cada una de las sesiones, pues había sesiones plenarias, pero también había grupos con alguna especialidad en algún tema, y la palabra chetus quiere decir reunión. Y entonces, en ese momento, cuando se hacían las reuniones por similitud de lengua o por alguna especialidad teológica de los participantes, pues se nombraban así, ¿verdad? El chetus referente a cierto tema o a cierta lengua específica, y la palabra pues eso significaba, tocaba el momento de formar esos pequeños grupos, esas pequeñas reuniones, sacar algunas conclusiones y luego ya presentarlas en alguna plenaria, ¿verdad? Alguien preguntó por ahí también, de nuestros televidentes, ¿en qué momento se aprueban las danzas dentro de la Santa Misa? Quiero el número 37, ¿verdad? Dice, de un documento muy hermoso sobre cómo debe ser ahora nuestras celebraciones litúrgicas. Dice, la Iglesia no pretende imponer una rígida uniformidad en aquello que no afecta a la fe o al bien de toda la comunidad, ni siquiera en la liturgia. Por el contrario, la Iglesia respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas y pueblos, ¿verdad? Hay una pluralidad cultural en la Iglesia en el mundo entero. Si tuviéramos oportunidad de viajar a África y ver una celebración, 3-4 horas, no paran de bailar, ¿verdad? No paran de cantar, de danzar, esa es su expresión, ¿verdad? Entonces, aquí después, los siguientes números, se dará una serie de normativas y se le encomienda la responsabilidad a cada conferencia episcopal para que determine qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no. Pero no está tajantemente prohibido. Hay que regularlo y hay que entender que la Iglesia respeta y promueve el genio y las cualidades peculiares de las distintas razas, pueblos y culturas. Como decíamos al principio, la ciencia no está peleada con la fe y hay grandes estudios, sobre todo ahorita de neurociencias, en los que se está constatando los beneficios de la música y de la danza como parte de, pues, de una elevación espiritual hasta ese punto. Pero bueno, continuamos, padre. Estábamos con algunos teólogos todavía. Sí, pendientes. ya por mencionar algunos de los más relevantes, porque hay muchos otros que tienen influencia, pero vamos a mencionar, por ejemplo, a propósito del modo de comprender a la Iglesia, ¿sí?, que hacen reflexión eclesiológica, como decía hace rato el padre. Bueno, uno de los más importantes es Yves Congar, también francés, y él enseña de teología fundamental, que podríamos decir que son, vamos a decir así, los límites entre la filosofía y la teología. Cómo fundamentar que la teología es verdadera ciencia, que la teología tiene una coherencia, que no está opuesta a la comprensión por medio de la razón. Bien, él hace mucha reflexión en torno a eso, teología fundamental, los fundamentos, los cimientos, pero también en eclesiología y ecumenismo. Bien, él habla mucho de la santidad en la Iglesia, que procede de Dios, que procede del Espíritu Santo, que nos va permitiendo ser cada vez semejantes al Señor Jesús, y que esa santidad es una gracia, ¿sí?, que nos procede de Dios. También él habla mucho, fíjese, maestra, de lo que usted mencionaba hace rato, del papel de los laicos, tan fundamental. Él, si algo le podemos ver, por ejemplo, en otro documento que está incluido dentro de los conclusivos del Vaticano II, vamos a encontrar algunos que hablan propiamente del lugar de los laicos en la Iglesia. Por ejemplo, una constitución, un documento importante, Gaudium et Spes, que habla de los laicos y su tarea principal en el mundo para la transformación de una sociedad, en donde también la misma Iglesia está inmersa. Bueno, quien abona mucho para darle importancia,
más bien para reivindicar esa importancia que de por sí tiene el laico, es Ips Congar, así se llama este teólogo, y por eso es muy importante. Un último a mencionar, Romano Guardini. Él es otro teólogo y también tiene muchas aportaciones en literatura. Él habla de la cosmovisión católica. Yo recuerdo allá en el seminario, maestra, que estaba uno de un libro de ética de Romano Guardini. Es un tratado acerca de la vida moral. Romano Guardini es un teólogo de los más acreditados en el siglo XX, porque tiene un sinfín de obras, más de 20 obras yo encontraba, y entre esos el que les mencionaba, toda una fundamentación, toda una reflexión de parte de este teólogo. Bueno, entonces ya hemos mencionado a varios de los teólogos. Ahora sí, ya el último. A ver si se pronuncia bien. Marie-Dominique Chenu, o Chená, ha de ser. Bien, él es considerado como uno de los fundadores de una corriente que es la teología de la liberación. Entonces, él es de origen francés, pero va teniendo discípulos y va haciendo escuela que después van a reflexionar con la realidad latinoamericana y que va a seguir creciendo la teología de la liberación, a lo mejor con imprecisiones, pero sí con una muy buena voluntad de hacer teología a partir de la realidad que se va viviendo en la sociedad, en el mundo. Bueno, entonces ahí están algunos de los teólogos más relevantes del siglo XX y que van a la puerta del Concilio Vaticano II. Somos laicos, somos bautizados y tenemos una misión en la iglesia, por eso es tan importante estar y entender y aprender de estos programas. Pero bueno, ahora la pregunta, los concilios son un acontecimiento a nivel mundial. ¿Participaron mexicanos, padre, en el concilio? Sí, bueno, el concilio como movimiento profundo de cambio en la iglesia requirió la presencia de la mayoría de los obispos del mundo entero, ¿verdad? Y pues más de 2000, tuvo una participación enorme de obispos de Europa, de América, de varias partes del mundo, pero mexicanos tuvimos una muy buena representación de obispos. Entre ellos pues tuvimos a Ernesto Corripio Ahumada, también estuvo presente Samuel Ruiz García en esa presentación de la primera parte del concilio. Allí estuvieron ellos junto con el obispo de Saltillo, Luis Guízar Barragán, Luis Mena Arroyo, y un obispo también de Cuernavaca, Sergio Méndez Arceo, ¿verdad? Muy, muy interesante. Volvemos ahorita en un segundito para continuar con esta excelente charla. Estamos de regreso en su programa Evangeliza TV. Vamos con Fátima Aparicio para los saludos. Gracias. Andrés Cologua, saludos desde Iztac de la familia Cologua Galvez. Familia Jiménez Ramos de Santa Mónica, California. Bendiciones diácono Bruce y padre Juan Manuel. Familia Hernández Pérez, saludos desde Houston. Bendiciones. Familia Salera Velleira de Córdoba, Argentina. Bendiciones y saludos a los panelistas. Familia Gallardo Díaz. Bendiciones y saludos desde Barcelona, España. Gusto de verlos. Familia Romero Sánchez. Saludos padre Juan y diácono Bruce desde Tehuacán. Familia Robledo de Apizaco. Gusto de verlos padre Juan y diácono Bruce. Saludos. Familia Bello de Córdoba, Veracruz. Excelente tema. Saludos y bendiciones. Familia Rosales Andrade. Buenas noches. Saludos desde Córdoba, Veracruz. Familia Herrera Solano. Excelente tema. Bendiciones. Familia de León Martínez, de la colonia Librado Rivera. Saludos y bendiciones al diácono Bruce y al padre Juan. Pues continuamos, estábamos con los mexicanos que participaron en el concilio. Sí, decíamos que hubo una gran participación, especialmente destacada por Sergio Méndez Arceo, quien tuvo una gran influencia, obispo de Cuernavaca, con ideas completamente nuevas, ¿verdad?, acerca de lo que la iglesia es en medio de la sociedad
y hacia adentro de ella misma. También el obispo Miguel Darío Miranda, en ese tiempo arzobispo de México, también tuvo una gran participación durante diversas sesiones de este concilio. Tenemos también al obispo, que en entonces obispo de Zamora, José Salazar López, el obispo de Ciudad Victoria, José de Jesús Tirado y Pedraza, y en aquel tiempo también el obispo de Autlán, Miguel González Ibarra. Pues tenemos una participación además de otros obispos invitados dentro de las sesiones a participar del concilio. El obispo de Lázaro Cárdenas, José de Jesús Sagún de la Parra, el obispo Carlos Quintero Arce, obispo de Hermosillo, y el obispo Jesús García Ayala, obispo de Campeche, ¿verdad? Que tuvieron también su participación activa, sus propuestas dentro del concilio. Sé que nuestro país estuvo presente, estuvo bien representado, y pues yo creo que uno de los países que asumieron con mucha responsabilidad el concilio, los documentos, las enseñanzas, puesto que vemos cómo la Iglesia mexicana se renueva continuamente. ¿Algunos más que participaran de otras nacionalidades? Sí, precisamente decir que todos estos obispos mexicanos mencionados por el Padre Juan se van a integrar a todos los demás obispos y también teólogos y también laicos que estuvieron en este concilio. Bueno, de acuerdo a los datos, tenemos que en este concilio asisten 835 obispos europeos, 407 sudamericanos, de los cuales se desglosan en 43 colombianos, 34 peruanos, 325 norteamericanos, 58 centroamericanos. Hay 290 asiáticos que participaron en el concilio, 273 africanos, 63 de Oceanía. Y la particularidad de este concilio es que ya no solamente asisten los obispos, como en los anteriores concilios de la historia, sino que precisamente, siendo una iglesia abierta, van muchos teólogos, y que no precisamente, como decíamos, eran bien aceptados de primer momento en su teología, pero sí fueron escuchados pues en el concilio y se reflexionó a partir de sus escritos, ¿no? Aunque a lo mejor no todo estuviera claro, ¿verdad? Todo lo que iban proponiendo porque era novedoso. Pero entre ellos entonces van los teólogos, algunos de los que mencionábamos: Daniel Hu, Jedin, Karl Rahner, King, Joseph Ratzinger precisamente está como teólogo, Henri de Lubac, Bernard Haring, Chenat, Yves Congar, Schillebeeck. Entonces son apellidos de los teólogos que participaron. También van 101 observadores, representantes de las iglesias cristianas surgidas en la Reforma. Y algo bien interesante: en la primera sesión todavía no participaron los laicos, pero posteriormente entraron a las sesiones 10 religiosas y 13 laicas. Entonces todo esto fue abonando para la reflexión del Concilio Vaticano II. El papel de las mujeres también presente en la iglesia, ¿verdad? Tengo entendido que el Concilio Vaticano empezó el 11 de octubre de 1962. ¿Cuánto tiempo duró, padre? Propiamente el concilio duró 4 años, ¿verdad? Se desarrolló en 4 periodos, uno por cada año, de septiembre a diciembre, el 1 de octubre a diciembre, del 11 de octubre a diciembre del año de 1962, inaugurado por el Papa San Juan XXIII. Después el concilio continúa por el Papa Pablo VI. El año siguiente, 1963, fallece Juan XXIII, lo asume el pontificado Pablo VI y él continúa el concilio. El concilio tiene que ser clausurado solemnemente por un papa para que termine el concilio. Cualquier otra reunión que se convocara ya sería concilio tercero, ¿no? Porque ha terminado el segundo. Pero el Papa Pablo VI lo convoca para continuarlo y entonces se da la segunda sesión. Y aquí en esta segunda sesión
el Papa Pablo VI determina que se suspenda el secreto conciliar, porque los padres conciliares se reunían a puerta cerrada y estaba completamente prohibido sacar información. Lo que ahí se decía, ahí se quedaba, ¿no? Los cabildeos, las discusiones, las opiniones encontradas, nada se tenía que saber por parte de los medios. Pero el Papa dice, adelante, abran las puertas, ¿verdad? Que el mundo sepa por dónde queremos nosotros caminar ahora. Y eso fue muy novedoso. No me imagino la sorpresa para los medios de comunicación de aquel tiempo, saber que podían sacar toda la información necesaria de las novedades que estaban presentando para la iglesia y para el mundo, ¿verdad? La tercera sesión, que fue en 1964, también tuvo sobre todo el tema de los laicos, ¿sí? ¿Qué es la iglesia y quiénes son los laicos dentro de la iglesia? Y de verdad que es un cambio completamente y fundamental, ¿verdad? Un cambio radical, porque el papel de los laicos ahora es un papel sumamente importante. La iglesia no se entiende ya sin los laicos, ¿verdad? Antes se entendía que la iglesia éramos nada más los clérigos. Definitivamente no es así. La iglesia somos todos los que formamos el pueblo de Dios. Y por último, en el año 65 se da la última parte, se sintetiza, se preparan los grandes documentos de este maravilloso compendio llamado Concilio Vaticano II, ¿verdad? Este es un compendio de muchos documentos, de muchos libros, que el 8 de diciembre, una fecha hermosa, la fiesta de la Virgen María, su Inmaculada Concepción, 8 de diciembre de 1965, se declara solemnemente clausurado este concilio y se proclama la doctrina a partir de este nuevo documento, que todavía tenemos mucho que aprender, mucho que conocer. Y es que ahora no nos parece tan increíble, pero situándonos en esa época, el abrirse a tantos cambios realmente debió haber sido un proceso difícil. Bueno, ¿cuáles fueron los frutos y los documentos justamente que emergieron de este concilio? Sí, precisamente, maestra, y todos los que nos van siguiendo, uno de los frutos es eso, los documentos conclusivos del Concilio Vaticano II, que en medio de sus letras encierran grandes cambios, grandes reformas para la Iglesia, para el modo de comprender a la Iglesia, al ser humano, a la sociedad. 16 documentos que emanaron del Concilio Vaticano II. Tienen diferentes nombres de acuerdo a su grado de importancia. Se llaman constituciones, decretos, declaraciones, así en ese orden de importancia. 4 constituciones, 9 decretos y 3 declaraciones que van encerrando todo el espíritu y las conclusiones del Concilio Vaticano II. Un buen maestro, que seguramente ustedes conocerán, el padre Yael, una vez nos explicaba, en el orden de importancia de todo el edificio que significa el concilio, las constituciones, las 4 constituciones, son como los cimientos del edificio. Los decretos serían como las paredes y las declaraciones serían como los acabados, como la pintura en el edificio, en ese orden de importancia. Y bien, esas 4 constituciones son las siguientes, están en latín. Una de ellas, Dei Verbum, sobre la divina revelación. Todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios y el mensaje transmitido a la humanidad, se habla de eso, de su naturaleza, del modo como Dios se ha revelado a la humanidad. Ahí se habla de la Sagrada Escritura, de la tradición, del magisterio, de la jerarquía. Bien, Lumen Gentium habla sobre la Iglesia, es otra constitución. Tercera constitución, Sacrosanctum Concilium, que habla sobre las reformas a la Sagrada Liturgia, que a veces es de lo que más vamos mencionando, ¿verdad? De los cambios más visibles es en el modo de celebrar. Bien, ahí se menciona, y que hace rato se citaba un número de este documento. Y cuarta constitución,
Gaudium et Spes, sobre la iglesia en el mundo actual. Ya los mismos títulos, los grandes temas que se han mencionado, nos hablan acerca de sus contenidos. Y podemos seguir abundando poco a poco entre los frutos, pero creo que ya tendrá que ser en otro programa más. Sí, un tema muy vasto, muy amplio y muy interesante, pero tenemos que despedirnos. Un mensaje final para puntualizar, para que nos quede así clarito los temas que hoy estuvimos tratando. La semana pasada se mencionó una frase, unas palabras que hoy me dijo el señor obispo que son del cardenal Obeso, que en una comida las dijo. Dijo el cardenal: a nosotros nos tocó conocer profundamente el concilio. Lo leímos, lo estudiamos. A ustedes, que estaban estudiantes frente a él, a ustedes les ha tocado conocer comentarios y resúmenes. Dice, pero la gente de hoy solamente lo cita, ya nada más hace citas. Fíjense qué tristeza, qué lamentable. Entonces yo sí quedaría, invitaría a todos ustedes, ¿verdad?, para que busquen ustedes los documentos conciliares. Pueden comprar una edición económica de estos documentos, consúltenlos y vayan viendo de lo que estamos hablando el día de hoy. Compruébenlo con sus propios ojos. Pues agradecemos muchísimo la presencia de nuestros panelistas, también al padre Marcos Rolando, al productor Hugo Ríos y al a la directora al licenciado Carlos Vidal, disculpen. Muchísimas gracias por el favor de su atención y pues sintonícenos la siguiente semana que seguiremos tratando este tema tan interesante y tan importante. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto.